míos. ¿Qué más dice? Amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hasta ahí vamos a dejarle ahorita, amén. Vamos a leer los primeros versículos solamente. Ahora, yo quisiera comentarles algo. Constantemente nosotros vemos publicaciones de cosas que pasan en nuestro México, ¿verdad? ¿Cuántos no han visto todo lo que pasa? En las noticias, en publicaciones, en todo lo que pasa en México. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que suben publicaciones que dicen, los buenos somos más. ¿Sí los han escuchado? Ahora, ¿qué es lo que nosotros creemos? ¿Que los buenos somos más o somos menos? Los buenos somos más, ¿sí? De hecho, hay muchas personas que quisieran que su mundo cambiara. Muchos quisiéramos que nuestro país cambiara. Muchos no quisiéramos ver todo lo que está pasando en nuestro país, pero no depende de nosotros, ¿verdad? En parte no depende de nosotros, en parte sí. Esto lo puede hacer Dios si nosotros empezamos a interceder. Yo sé que aquí hay personas buenas. Yo sé que no hay personas malas en este lugar. Yo sé que si salimos afuera, por muy mala que sea una persona, pero desea que nuestro país cambie. Todos queremos que nuestro país cambie, ¿sí o no? ¿Sí? Todos es lo que deseamos. Pero para que nuestro país cambie, nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar. Porque todo viene desde la familia, todo viene desde el núcleo donde nosotros vivimos, las personas con las que convivimos, todo viene de ahí. Si nosotros hacemos nuestra tarea, ¿sí? Dios va a hacer nuestra tarea y el mundo va a cambiar. Se fija que, por ejemplo, de repente dicen, vamos a reforestar, ¿cómo se dice? Reforestar el país. Y salen muchas personas a sembrar arbolitos, ¿verdad que sí? Que vamos a limpiar nuestro país. Y salen los anuncios en la tele y salen muchas personas con bolsas de basura y limpian el lugar que les corresponde y se ve bonito. Se ve bonito y se logra algo. Siempre se logra algo. Y yo creo que nosotros también podemos poner nuestro granito de arena para cambiar la situación en nuestro país. Porque los buenos somos más. Amén. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con nosotros. El apóstol Pablo habla así. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y luego dice que él lanza un ruego. Y dice, ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres ya están escritos en el libro de la vida. Amén. Es un ruego que hace el apóstol Pablo por una situación que estaba rompiendo la unidad en la iglesia. Y el ruego que él hace por estas mujeres es porque estas mujeres fueron las que impulsaron una obra en la iglesia de Filipos. ¿Sí? Eran personas que trabajaron con él arduamente, estuvieron con él, caminaron con él, oraron juntamente con él, y el apóstol Pablo logró tener un aprecio muy grande por las dos. Pero con el pasar del tiempo ya estaban estas dos personas con problemas, una de la otra. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una iglesia se divide? La situación es que nosotros podamos caminar conforme a lo que dice la palabra de Dios, pase lo que pase. Amén. Podemos tener nuestras diferencias nosotros unos con otros, pero el propósito es que esas diferencias no lleguen a mayores, sino que podamos seguir caminando y continuando en el camino de Dios. Amén. Para esto tenemos que entender los aspectos que hacen que una congregación sea saludable, se desarrolle y cumpla el propósito divino. Un motivo importante es valorar la importancia de la unidad en la iglesia y también
promover nosotros la unidad, el esfuerzo, la contribución a que esto se haga una realidad. Yo les comentaba a los hermanos el jueves en el instituto que platicamos, oré por eso hoy en la mañana, pero hay un sueño que yo tengo, y ese sueño es hacer un culto una vez más en el Teatro de Yatequiza. ¿Sí? ¿Cuántos fueron al teatro? ¿Qué tal estuvo? Estuvo bien bonito, ¿verdad? Bueno, yo sueño una vez más ir ahí al teatro y hacer un culto. Pero el sueño que yo tengo, y yo sé que viene de parte de Dios, y estoy orando y estoy ayunando porque ese sueño se cumpla. Ese sueño que yo tengo es que los que vayamos al teatro a alabar y a glorificar a Dios no sea solo Ministerio Belén, que seamos las iglesias que están aquí en la región. Y yo sé que Dios puede hacerlo si yo hago lo que hizo Nehemías. Si yo logro hacer lo que hizo Nehemías de ayunar y llorar y interceder, un día el diablo se va a asombrar porque nos va a ver juntos a los pastores alabando y glorificando a Dios. Yo quiero ver al pastor Rubén junto conmigo. Quiero ver al pastor Andrés que vaya junto conmigo. Quiero ver al pastor del Miepe, quiero ver al pastor de San Miguel, que todos nos unamos como si fuéramos un solo pueblo y alabar y levantar nuestra voz, y que el diablo vea que todo lo que está tratando de hacer no lo va a lograr, porque somos hijos de un rey. Amén. Cuando un pueblo se mantiene unido, hay libertad. Cuando una familia se mantiene unida, ahí está reinando Dios, y el poder del Espíritu Santo se está manifestando en ese lugar. Pero sabemos que el trabajo del enemigo es que no suceda esto. Amén. Dice, las iglesias de Jesucristo sufren ataques, vamos a verlo, de tres maneras diferentes, de tres diferentes fuentes. La primera fuente que nos hace que nos muevamos un poquito es el mundo. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Una de las fuentes que nos hace que bajemos la guardia, no que nos apartemos, no que nos vayamos de la iglesia, no que nos alejemos, pero sí nos hace que bajemos la guardia respecto a lo que Dios quiere que hagan ustedes, respecto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Estos tres aspectos que vamos a ver nos hacen que bajemos la guardia. Lo primero, Primero de Juan capítulo 2, versículo 16, que dice de esta manera: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de ¿qué más? De los ojos, y ¿qué más? Y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, o sea, del Padre, sino de quién provienen, del mundo, ¿sí? Y esas cosas, por pequeñas que sean y por ligeras que ustedes las vean, nos apartan de la presencia de Dios. Y al apartarnos de la presencia de Dios, nos apartan también de nuestros hermanos, porque entran diferencias, ¿sí? Muchos decimos, bueno, es que yo no creo que debemos de ser tan estrictos. Otro dice, es que yo no creo que Dios sea un tirano. Otros dicen, es que yo no creo que Dios castiga. Otros dicen, es que yo creo que tenemos un Dios de amor. Pero ahora yo no solamente les digo, ¿qué dice la palabra de Dios? No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice que todo lo que hay en el mundo nos aparta de Dios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los deseos de la carne? Piénselo, déjelo de memoria. ¿Cuáles son los deseos de los ojos? Usted lo sabe perfectamente. ¿Cuál es la vanagloria de la vida? Usted lo sabe también. Pero dice la palabra de Dios que esto no proviene de Dios. Esto no está escrito en la palabra de Dios. Esto proviene directamente del mundo. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 7, versículo 24. Hablando un gran hombre de Dios estas palabras. Aquí vemos que la segunda cosa que nos aparta de Dios es la carne. Y nosotros tenemos que luchar contra eso.
Dice, la segunda es la carne. Romanos capítulo 7, versículo 24. El apóstol Pablo hablando y diciendo, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? En sus inicios, él sintió lo mismo que usted siente. Él sintió los mismos deseos porque él había conocido la palabra de Dios de otra manera. La había conocido de una manera distinta. Y él creía que lo que hacía, eso era lo correcto. ¿Sí? Si usted se va de aquí, de esta iglesia, porque se va a cambiar de ciudad o porque se va a ir a otro lado, de repente usted se va a dar cuenta que a la otra iglesia que llegue, las cosas ya no van a ser igual. Posiblemente en otra iglesia le decían que usted era lo mejor del mundo, que era puro amor y todas esas cosas, pero luego llega con un pastor regañón que le dice, no, mira, la Biblia dice esto y esto y esto. Lógicamente no va a sentir el cambio, lo va a sentir. Se va a sentir porque no está acostumbrado a sujetarse, pero no quiere decir que no pueda, tampoco quiere decir que no sea de Dios. Amén. El apóstol Pablo entiende esas cosas y él habla de una lucha interior que él tenía con su carne. Porque al decir en estas palabras, miserable de mí, él estaba sintiendo la lucha que hay en su carne. Ahora, como cristianos, ¿la hemos sentido o no la hemos sentido? ¿Sí? Sentimos esa lucha que hay dentro de nosotros y de repente se nos sale el coraje, la ira y todas esas cosas. Y luego recapacitamos y decimos, Señor, ¿por qué cometí ese error? Y Señor, ¿por qué le dije eso a mi esposa? Y Señor, ¿por qué pasó esto? Pero ahí el Espíritu Santo lo está tocando porque lo está haciendo ver. Y el apóstol Pablo sabía que el Espíritu Santo no lo iba a dejar y sus palabras fueron, ¿quién me puede a mí hacer libre de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos separa? Nos separa el mundo de Dios, también nos separa la carne de Dios. Pero ahora vamos a ver la tercera. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 y dice, y la tercera parte que nos separa de Dios o busca separarnos de Dios es el número uno de la iglesia y este se llama Satanás. Vea, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. El apóstol Pedro nos habla y dice, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, dice que nuestro principal y tercer enemigo que tenemos nosotros es directamente el diablo. El consejo del apóstol Pablo es, para esto sean sobrios, o sea, estén despiertos, no se duerman, no se aparten, estén siempre cerca de Dios. ¿Por qué? Porque tienes un adversario, lo tienes cerca de ti. Y ese adversario no es una persona que te va a decir, bueno, ok, no pasa nada, bueno, está bien, vamos a arreglar nuestra situación. No, dice que él busca, ¿qué busca hacer con nosotros? Él busca devorarnos a nosotros. Amén. Entonces, no podemos darle ese lugar. Nosotros tenemos un lugar especial con Dios. La iglesia de Filipenses no estuvo exenta del ataque, tampoco la iglesia de Atequisa está exenta del ataque de esos tres frentes. Y esto ocasiona problemas a donde quiera que usted vaya, ¿sí? Sobre todo nosotros, los que llevamos un liderazgo en la iglesia, nosotros somos responsables en saber dirigir a las personas que están bajo nuestra tutela, las personas que Dios nos encargó a nosotros de cuidar, ¿sí? Nosotros tenemos que ser sobrios y siempre traer la palabra, ¿sí? Y aunque nosotros creamos que no es lo correcto, vamos a lo que dice la palabra de Dios y tenemos que hacer lo que dice la palabra. Amén. Pablo dice que se dio cuenta de la situación y por eso les escribió con el propósito de dar una pronta solución, porque los problemas se tienen que atacar rápido, ¿sí? Si nosotros dejamos que un problema crezca, ese problema se va a extender y va a dañar tu casa, va a dañar la iglesia y va a dañar muchísimas áreas
de nuestra vida, amén. Cuando nosotros tenemos un problema en nuestro hogar, lo más rápido que pueda, usted pida perdón. El apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? No dejes que el sol se ponga sobre ¿quién? Sobre tu enojo. O sea, ve rápido, arregla la situación rápido. El apóstol Pablo dice que él trató de poner una solución rápida. ¿Cuál era el objetivo? Dice, era evitar problemas mayores y también evitar que posteriormente se afectara el propósito de Dios o el propósito que de Dios tenía en la congregación. ¿Sí? Nosotros estamos aquí con un propósito, ¿sí sabía eso? ¿Ah? Estamos con el propósito de traer las más almas que se puedan para Cristo. ¿Cuántos han estado orando por Sabinos? ¿Sí? Estuvimos platicando sobre eso. Están los hermanos, en cuanto me vieron, pastor, estamos con todo para ir a Sabinos, ¿verdad? Estaba Cristian a un ladito de mí y me dice, pastor, estamos con todo, le vamos a echar todos los kilos para ir a Sabinos. ¿Cuándo va a ser? ¿Se acuerdan? Este próximo sábado a las 5 de la tarde nos vamos a reunir ahí donde terminamos la marcha. ¿Se acuerdan dónde era? Ahí nos vamos a unir, ahí vamos a orar y de ahí nos vamos a extender a los 4 fraccionamientos que están en Sabino. Ese es el propósito que Dios tiene para esta iglesia: salir, evangelizar, pelear la buena batalla, rescatar almas para Cristo, amén. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en ese lugar. Pero cuando suceden cosas en la iglesia, lo primero que hace el diablo, ¿sabe qué es? Romper ese propósito. Ese es su trabajo. Es su trabajo. ¿Y sabe a quién va a atacar? Primeramente a los más fuertes en el evangelismo, a las personas que sabemos nosotros que van a causar un efecto. Ahí va a trabajar él. Pero el apóstol Pablo dice, no, sean sobrios, velen, oren y no permitan que su adversario llegue y toque su vida con un chisme, que toque su vida con una acción, que toque su vida con cualquier cosa, amén. Nosotros estamos lavados ya con la sangre de Cristo. Dice, Pablo se dirige a los filipenses como un pastor que ama entrañablemente a sus ovejas y se preocupa por ellas y les dice estas palabras: hermanos míos, amados y deseados. Se refiere a ellos como gozo y también como corona mía. Así se refiere el apóstol Pablo a ellos. Esta congregación en especial era el motivo de su gozo. ¿Cuántos sabían eso? Que Pablo amó a la iglesia de Filipenses más que a cualquier otra iglesia. Era el gozo de él. Por eso les dice, ustedes son mi gozo, son mi corona, ustedes son amados. Por eso a él le dolía cuando escuchaba cosas así. Dice, esta congregación en especial era el motivo de su gozo, era como un premio de victoria, era como su resultado de su trabajo misionero. Y por lo mismo Pablo sabía identificar los problemas y las necesidades a cada iglesia que él atendía. Él sabía que esta iglesia gozaba de estabilidad en muchos aspectos. La iglesia de Filipenses gozaba de economía porque ayudaba a otras personas, gozaba de unidad, gozaba de muchas cosas. Pero cuando el ángel le habla a la iglesia, le dice, la elogia primero, pero después le dice, pero tengo contra ti una cosa. ¿Cuál era esa cosa? Has perdido o has dejado tu primer amor. Aunque era una iglesia que estaba con todo con Dios, había dejado su primer amor. ¿Cuál era la razón? Los problemas. Por eso dice que Pablo fue pronto, amén. Dice, pero Pablo reconoció que al igual que las demás iglesias, tenía sus defectos, los cuales podían desestabilizarla. Pablo pone énfasis especial en la estabilidad espiritual de la congregación y les dice en Efesios 4:1, están firmes. Una de las cosas principales en cualquier congregación es lo verdadero, y lo que nos va a mantener a nosotros es que estemos firmes en lo que hemos creído. Que tuve problemas
no importa, yo voy a estar firme. Que me hicieron esto, no importa, yo voy a estar firme, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a mantener a nosotros activos. El verbo usado para estar firme es imperativo, o sea que es una orden que se traduce como manténganse como están, firmes. Los filipenses eran una iglesia con muchas virtudes y entre ellos su empatía, solidaridad y generosidad con la obra evangelística, pero también pasaban por problemas que ponían en peligro su estabilidad. Pablo se dio cuenta que el desequilibrio espiritual en los creyentes empezaba a causar problemas, así que manda una exhortación señalando la importancia de mantener la unidad en Cristo. La expresión la hace de una manera imperativa, pero también envuelta de amor. Él mira la estabilidad espiritual como una necesidad urgente. La preocupación por esa estabilidad espiritual de la iglesia ha sido y es permanente en todo el Nuevo Testamento, porque la base que sustenta el cuerpo de Cristo es la firmeza espiritual, y si esta falla, el edificio prácticamente se desmorona. Amén. Nosotros somos la parte de este pueblo de Atequiza, ¿sí? Mucho tiempo y por muchas ocasiones hemos estado a punto de salirnos de este lugar, por lo que usted quiera, pero ha llegado a mi mente mucho salirnos de este lugar y irnos a otro lugar. Pero después viene a mi mente lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos trajo aquí para levantar una obra aquí en este lugar, para sustentarnos en este lugar. Pero lo más importante de todo es que sus vidas se mantengan firmes y se mantengan estables en el camino del Señor. Amén. Porque la palabra de Dios dice que siempre van a ser mejor dos que uno, ¿verdad que sí? Porque si dice que si uno se cae, otro lo levanta, ¿verdad? Pero no dice, porque si uno se cae, otro va y termina de pisotearlo, ¿verdad que no dice eso? Eso no lo hacemos aquí. En otras iglesias sí lo hacen. Fíjese, cuando le pasa algo a una hermana y le platica a otra hermana, la otra hermana la acaba de tumbar, porque le dice, si es cierto, a mí me hicieron lo mismo, y lo acaba de tumbar. No es el propósito de Dios, ¿verdad que no? El propósito de Dios es que si yo caigo, sé que tengo una mano amiga que me va a levantar. Amén. Y eso va a mantener una estabilidad muy fuerte en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la obra que Dios nos mandó a hacer no es fácil, no está terminada. Es muy grande lo que Dios nos mandó a hacer aquí, a este lugar. Hay mucha profecía para esta iglesia que va a crecer enormemente. Las misiones van a crecer y no es un orgullo que la iglesia crezca. No es un orgullo saber o decir, yo tengo una iglesia de 1000 o de 2000. El orgullo es que muchas almas son rescatadas de las garras del enemigo, que podemos ayudar a gente que llora, que podemos ayudar a gente que sufre y que podemos encaminar a las personas para que conozcan a su Creador. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice en todo el Nuevo Testamento, dice, porque la base que sustenta el cuerpo de Cristo es la firmeza espiritual. Y si esta firmeza falla, el edificio se desmorona. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. El apóstol Pablo también les amonesta a estar firmes y les dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es otra realidad. Y es otra cosa que nosotros hemos visto. Mire, lo poquito que usted haga para Dios no es en vano. Si usted es una persona que dice, yo nomás barría, yo nomás lavaba los baños, yo nomás hacía esto, quiero decirle que todo lo que usted hizo para Dios no es en vano. Tarde o temprano la recompensa llega. Tarde o temprano la recompensa llega.
Pero nosotros tenemos que hacer que las cosas que hagamos para Dios, lo hagamos con amor. Que estemos dispuestos a hacer lo que Dios nos dice, ¿sí? Y sin esperar nada a cambio. Porque la palabra de Dios dice que busquemos primero a Dios y a qué más, y a su justicia, y después dice todo lo que necesitas, todo va a ser añadido, nada es en vano. También ahí mismo en el versículo, en el capítulo 16, versículo 13, el apóstol Pablo les habla también de un esfuerzo, ¿sí? Y les dice, velad y estad firmes en la fe. ¿Cómo podríamos decir de otra forma? Pórtense varonilmente. De otra forma así más dura, ¿eh? Valiente. El apóstol les dice, pórtense como hombres. Pórtense como hombrecitos que son así, pórtense. ¿Sí? Manténganse firmes, pórtense como hombres. Amén. Dice permanecer. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad firmes en la fe y pórtense varonilmente y esfuércense y sean valientes. El otro punto es la libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, a permanecer en la libertad. El apóstol Pablo les habla también y les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí? Cuando confundimos esta palabra y decimos, bueno, es que Dios quiere que seamos libres, no quiere que vivamos bajo el yugo de la ley, no está hablando de eso. La libertad que Cristo nos dio fue la libertad del pecado. ¿De qué los ha liberado Dios a ustedes? A mí me liberó del vicio del cigarro, me liberó del carácter. A otros Dios los ha liberado de las drogas. A otros Dios los ha liberado, no sé, hay muchísimas cosas que no quiero decir aquí porque no está bien. Amén. Pero Dios nos ha liberado a nosotros de muchísimas cosas. Y a eso se refiere el apóstol Pablo. Que si Él ya me liberó a mí de ser un mujeriego, que yo no vuelva a caer en esa esclavitud. Que si Él ya me liberó a mí de ser un drogadicto, que yo ya no vuelva a caer en esa esclavitud. Que si Él ya me liberó a mí de tener una adicción, que yo ya no vuelva a caer en esa esclavitud. Que si Él ya me liberó a mí de los celos, de la ira, de las contiendas, que yo no vuelva a caer otra vez en eso. ¿Sí? Muchos me dicen, no, pastor, es que la Biblia dice que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, y que yo no vuelvo a caer otra vez en eso. No se refiere a eso. Se refiere a lo que Dios te hizo libre a ti y a lo que Dios me hizo libre a mí. Si Él me liberó a mí de la muerte, yo no puedo volver a pensar en pensamientos de muerte. De lo que Dios me haya liberado, yo no puedo volver a caer en eso, porque si yo caigo en eso, ¿en qué voy a caer? Voy a caer una vez más en esclavitud. Amén. Pero para eso yo tengo que reconocer que era esclavo. Si usted nunca ha reconocido que es esclavo, entonces a lo mejor esta palabra no es para usted. Pero si usted se da cuenta que sí ha sido esclavizado por los vicios, por las adicciones, entonces dése cuenta de eso y pídele a Dios que lo mantenga libre de todas esas cosas. Pablo también les exhorta a los filipenses a que se comporten también como es digno del Evangelio, y también que permanezcan firmes. 1:27, estamos viendo Efesios, capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 27. ¿Ya lo tiene? Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que sea ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en, ¿y qué más? Combatiendo juntos por la fe del Evangelio. ¿Cómo quiere el apóstol? ¿Cómo nos dice que estemos? Que nos comportemos primero como es digno del Evangelio, o en pocas palabras, que nos portemos congruentes con lo que predicamos nosotros.
Porque no podemos predicar una cosa y hacer otra cosa, ¿verdad que es imposible? La gente nos va a ver y va a decir, pues, ¿qué predicas? ¿Qué predicas? Predicas amor y mira lo que estás haciendo. Predicas que no se debe de hacer esto y lo estás haciendo. Por lo tanto, dice que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que sea que Él venga o que no esté, pero que escuche de nosotros que estamos combatiendo y estamos permaneciendo los firmes en un mismo espíritu. Amén. Si nosotros tenemos un mismo espíritu para hacer, para combatir, para pelear la buena batalla, si nosotros somos una iglesia que va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero siempre van a ocurrir peligros. Los peligros en la estabilidad espiritual siempre conducen a la duda. Ese es el primer peligro que nos puede tocar a nosotros de permanecer firmes. ¿Y sabe cuál es uno? La duda. ¿Sí? Cuando nosotros dudamos, automáticamente llega a nosotros desilusión. Llega a nosotros desánimo y no podemos tener un testimonio eficaz. Cuando la duda toca la puerta de nuestro corazón y nosotros dejamos entrar esa duda en nuestro corazón, automáticamente entra desilusión. Sobre todo cuando hay una persona que usted aprecia mucho y la quiere mucho, y de repente llega alguien y le dice, no sé, ¿qué sería? ¿Te fijaste lo que hizo fulano? Pero usted no está seguro que lo hizo. Usted no lo vio, ni lo ha comprobado. Le platicaron que una persona lo hizo. Y si usted permite que esa duda quede aquí, del primero que se va a desilusionar es de la iglesia, de la persona, de los hermanos, y eso lo que va a hacer, lo va a desestabilizar y va a hacer que su testimonio ya no sea el mismo. ¿Sí? Yo he visto cómo llegan aquí personas con una alegría y un deseo de alabar y de glorificar a Dios. Los he visto con mis propios ojos gritando gloria a Dios. Los he visto diciendo Cristo viene, los he visto danzando, pero también los he visto tristes, los he visto apagados, los he visto sentados hasta la banca de atrás, ¿sí? Los he visto recargados en los carros, no se crean. Los he visto de diferentes maneras. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? Ya abrieron la puerta a la duda, ¿sí? Cuando es tan fácil llegar con la persona y decirle, me dijeron eso de ti, ¿es verdad o no es verdad? Fácil y sencillo, ¿verdad? En ese punto, dice que las personas inconstantes son las más propensas a sufrir inestabilidad, son las más propensas a sufrir derrotas cuando algo pasa en su vida. La adversidad siempre va a tocar al ser humano. Vean ahorita lo que está pasando. Usted nomás dele una ojeadita a las noticias y vea lo que está pasando. La adversidad siempre los va a tocar. Vemos personas que matan, vemos personas que están secuestradas, vemos muchísima inestabilidad en el mundo. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando estamos en Cristo, nosotros confiamos en una palabra que está escrita en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿sí? Y esa palabra dice que todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿para qué? Para bien. Dios no dice que nos va a quitar la adversidad, no lo dice. Y mire, le voy a dar otro testimonio por las personas nuevas que están aquí. Una persona que la mayoría de la iglesia conoce, pero que no es de aquí, es de Tlajomulco. Su negocio de él es manejar una camioneta de 3 toneladas donde transporta muebles, y su ruta de él es desde Guadalajara, Varas de Navidad, Puerto Vallarta, y todo eso, esa es su ruta de él. Pero en una ocasión, en Nayarit lo bajan, le quitan su camioneta, se lleva la camioneta con todo lo que estaba, a él lo suben a otra camioneta, él en medio y una persona manejando y la otra al otro lado.
La persona que iba manejando le dijo, ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes lo que tienes que hacer. Vamos a llegar a esta parte. Allá lo llevas a que vea los conejos, que más o menos saben a lo que se refería. Y haces lo que tienes que hacer. Este hermano se acordó de la palabra de Dios y empezó a pedirle a Dios con todo su corazón. Y no nada más le pidió a Dios con todo su corazón, sino que dijo, ¿me van a matar? Déjenme les hablo de Cristo. Y le empezó a hablar de Cristo a los dos que estaban con él. Les dio un folleto que traía en la mano, les dijo que a pesar de lo que hicieran con él, y si lo mataban o no lo mataban, él dijo, yo los perdono. A partir de hoy yo los perdono. Y si un día alguien les predica y se acuerdan de lo que yo les dije, los invito a que acepten a Cristo con su corazón. Cristo los va a perdonar. Uno sí entendió, otro no entendió. Llegaron al lugar donde lo iban a matar, lo sube la persona y le dice, hasta aquí llegaste. Pero sabes una cosa, mi mamá es cristiana. Y lo que tú dices es verdad. Le aventó una tarjeta de teléfono al piso y le dijo, voy a disparar 6 veces la carga de mi pistola y córrele y vete y que no te vuelva yo a ver en este lugar. ¿Y sabe qué pasó con él? Él fue libre. No estamos exentos de las adversidades. La diferencia es que si usted pasa una adversidad con Cristo, usted tiene la solución en Él. Y si llegamos a morir, nosotros sabemos perfectamente que la vida que tenemos es pasajera, no nos pertenece. Si morimos, por Él morimos. Y si vivimos, por Él vivimos. Entonces, ya sea que moramos o que vivamos, del Señor somos cada uno de nosotros. ¿No es cierto eso? Entonces es más difícil cuando nosotros vemos una adversidad, pero sin Cristo. Ahí está la diferencia. Amén. Dice, cuando una iglesia es firme espiritualmente, entonces es una iglesia saludable, fuerte, estable, que brinda seguridad, que brinda confianza, que da ánimo para seguir adelante, aún contra viento y marea, venciendo toda la batalla en contra de la decadencia espiritual que ha destruido a muchas iglesias. Eso es lo que Dios nos manda hacer a nosotros, firmes, que esta iglesia no caiga, que se levante, que no la muevan los problemas, que no la muevan las adversidades, que siga adelante. Desde el principio de la carta, vea versículo 2 del capítulo 2 de Filipenses, dice, desde el principio de la carta, Pablo hace alusión en repetidas ocasiones a posibles problemas de división. Y aclaro, a posibles problemas de división. Allí en el versículo 2 dice que él les invita a estar unidos, pero les dice estas palabras: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿A qué los invita Pablo? Dice, conténtense conmigo, completen mi gozo, porque si yo los veo contentos, yo estoy contento. Completen mi gozo, sientan lo mismo que yo les he inculcado desde un principio, sientan lo mismo, sientan el mismo amor, estén siempre juntos, sintiendo y predicando una misma cosa. No sé si en Puerta del Sol o en Sabinos, no sé dónde les comenté algo que a mí se me hizo interesante en ese momento. ¿Sí? Nosotros, cuando no rompemos esa yugo que nos permite estar juntos, creemos que hacemos la obra de Dios, pero no estamos haciendo la obra de Dios. Yo les decía, ¿qué les parece 1 millón para Jesús predicando en todos los Sabinos, compartiendo la palabra de Dios, pero que de repente una persona diga, con esos yo no me junto, y se pone a testificar él solo allá por las calles caminando? ¿Usted cree que sea correcto? ¿Cree que a Dios le agrade? No le agrada. A Dios nos quiere a todos unidos. Haya diferencias o no haya diferencias, Dios nos quiere unidos a cada uno de nosotros. También en el versículo 14 del capítulo 2,
les exhorta a que lo hagan todo. ¿Cómo? Dice que lo hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas. Y les expone el ejemplo de la humillación de Cristo. Vamos a ver el capítulo 2, el mismo que tienen ahí, pero el versículo 5 al versículo 11. Cuando Pablo les explica esas cosas, él les dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, ¿y qué más? Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Eso les enseñó también el apóstol, ¿verdad? Les dijo que todos seamos de un mismo sentir, y también les dijo que hubiera en ellos el mismo sentir que hubo en Cristo. Ahora, ¿Jesús se enojó con los que lo crucificaron? No. ¿Se molestó con lo que le estaban haciendo? No se molestó. ¿Qué les dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como si hubiera visto a Cristo de otra manera. ¿Sí? Lo humillaron, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, lo llevaron a la cruz, le quitaron todas sus ropas, echaron suerte con sus ropas, pero aún desde ahí sus palabras fueron: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Amén. Y el apóstol Pablo dice que el mismo sentir que tuvo Cristo es el mismo sentir que tú debes de tener. Así es que analice este versículo y vea si lo estamos haciendo o no. El Señor Jesús dejó su trono esplendoroso en el cielo y eligió la invitación al sufrimiento y la humildad de un cuerpo humano para poder venir a salvarnos y mostrarnos su grande amor. Esto es lo que tenía en mente el apóstol Pablo y quiso enseñárnoslos a cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos reflexionar acerca de la necesidad de mostrar humildad y permanecer unidos. Segundo y último punto. El siguiente punto que tocó Pablo es la exhortación a la resolución del conflicto. Pablo les exhorta a mantener la firmeza a manera de reflexión. Después cambia el tono de voz y lo hace a manera de una consejería, a un tono de ruego. Vemos capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice? Porque no lo tengo aquí. Dice, les ruego que sean de un mismo sentir. ¿Por qué razón? Lo dije en un principio, Pablo las estimaba mucho, porque habían luchado con él en la obra, pero ahora se dejaban dominar por el orgullo y por la contienda. Estas mujeres, en su obstinación, no podían darse cuenta de las consecuencias de sus actos. Yo quisiera que analizáramos un poquito eso. Cuando nosotros nos enojamos con alguien o como pareja o con lo que sea, nosotros tratamos de sacar el coraje que traemos de nosotros, pero nunca nos ponemos a pensar la consecuencia de lo que hacemos nosotros. Si nuestros hijos nos ven peleando con ira, con coraje, ¿sí? Usted puede verlos al otro día y puede decir, está bien, ahí está mi hijo, pero no se da cuenta de la raíz que ya dejó en ellos. Se va dejando una raíz que al final
se va convirtiendo en una raíz de amargura. Si usted está hablando de su hermano, y usted se va a dar cuenta que al final el hermano se va a contentar, pero usted ya dejó eso sembrado en su corazón. ¿Y sabe a dónde va a llevar eso? Una vez estábamos dando una consejería, no aquí en Zacatecas, un hombre golpeador, un hombre mujeriego, un hombre que llegaba borracho a su casa, y afortunadamente era de mi familia. Digo afortunadamente porque no me lo puedo quitar, ¿verdad? Es de mi familia. Entonces yo llego y le exhorto a él, y lo empiezo a regañar y le empiezo a decir: ¿por qué haces esto y esto y esto y esto y esto? Lo exhorté, pero al final, cuando ya estaba yo enojado, ya encarrilado casi a darle esos barazos, se pone su esposa delante de mí y me dice: déjelo, al cabo él es mi marido y él puede hacer conmigo lo que yo quiera. Y ya a partir de ahí dije: no me vuelvo a meter en la vida de un matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque al final se contentan. Al final ellos se contentan. Y usted los va a ver beso y beso y abrazo y abrazo. Pero lo que dejaron sembrado, eso ahí va a estar. Por eso el apóstol Pablo dice que tengamos mucho cuidado. Que tengamos mucho cuidado. Porque no sabemos, Evodia y Sintique, estaban sus ojos de toda la congregación delante de ellos. ¿Sí se acuerdan de ellas? Pablo va a Asia a predicar la palabra, pero dice que recibe una visión. Que recibe una visión de un hombre, y él va a donde Dios lo mandó a través de la visión. Y él ve que a donde Dios lo mandó solamente había unas cuantas personas en esa iglesia a la orilla de un río, y esas personas eran mujeres. Entonces él las vio crecer con él, las vio crecer como iglesia. Por lo tanto, cuando él ve que se empiezan a pelear, pues él entra en eso, pero les dice que tengan cuidado con sus actos, ¿sí? De sus actos, dice, pero Pablo sí lo intuyó, y por ello ataca directamente a la raíz del asunto, porque aquello podría traer más división o división más para adelante. La tercera exhortación es hacer de un mismo sentir, sean de un mismo sentir. Eso imploró a esas dos mujeres, que dejen su coraje, que dejen la división, que dejen sus problemas y que se reconcilien. A Pablo le preocupaban esas dos cosas. Habían sido sus colaboradoras y no les gustaba verlas así. Siempre habrá diferencias entre las personas y aún entre los cristianos. Voy a terminar ya con esto porque tenemos otra cosa que vamos a hacer. Voy a invitarle a que cierre sus ojos en